Bienvenidos a nuestra serie Memoria del Congreso. Tras el triunfo de la República, iniciará una etapa de 10 años que estará marcada por una serie de sucesos. La última administración juarista, el enfrentamiento entre los liberales, la muerte de Juárez y el arribo de Lerdo de Tejada a la presidencia de la República. Nos detendremos en un acto de enorme relevancia para la vida y memoria del Congreso, el restablecimiento del Senado de la República. Retrocedamos pues en el tiempo al México de entonces. ...1867... Maximiliano, Miramón y Mejía mueren fusilados en el Cerro de las Campanas. Derrotado el imperio, Juárez vuelve triunfante a la Ciudad de México. Su primer propósito es que el país recobre su vida constitucional. Convoca elecciones para renovar todos los poderes del Estado. Juárez resulta vencedor al frente del Ejecutivo. Durante su administración impulsa las ramas productivas, comunicaciones, caminos, líneas telegráficas y ferrocarriles. Fortalece la educación. 1871. Al finalizar su periodo, Juárez decide reelegirse y provoca la ruptura con Lerdo de Tejada, quien dimite del gabinete para enfrentarlo en la contienda electoral. El tercer contendiente es el militar Porfirio Díaz. Juárez es declarado electo. Díaz se levanta en la Noria bajo el lema del constitucionalismo y la no reelección. 1872, 18 de julio, muere Benito Juárez. Asume la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada puede ser definido como uno de los hombres de la Reforma, liberales de viejo cuño, verdaderos guerreros. En el libro dedicado a su memoria y editado en 1889 por el Partido Liberal, se lee: Lerdo es por excelencia el hombre del derecho, el hombre de la ley. Sebastián Lerdo de Tejada nació en Jalapa, Veracruz, el 25 de abril de 1823. Después de estudiar en el Seminario de Puebla, filosofía y teología, estudió en el Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México jurisprudencia. En 1851 se graduó como abogado. En el gobierno itinerante de Juárez, Lerdo de Tejada fue un pilar. El referido texto en homenaje suyo, publicado por el Partido Liberal hace más de un siglo, describe lo que representó la presencia de este personaje en ese capítulo de nuestra historia. ¿Cuál fue la colaboración de Lerdo en aquel terrible y complicado periodo, en aquella nueva huida a Egipto? Es muy difícil precisarla, porque anteponiendo a todo el prestigio de Juárez, que era la salvación de la independencia nacional, Lerdo se ocultaba tras él, como un riflero tras el baluarte, como una luz tras el velador. Pero sus compañeros lo sabían, el pueblo lo adivinaba. Lerdo era el hombre necesario para Juárez, y Juárez era el hombre necesario para México. Fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que en esos años traía aparejado el de vicepresidente de la República. Así, al morir Juárez, Lerdo ocupó la silla presidencial. Y después de unas nuevas elecciones, fue elegido presidente constitucional. En la gestión de Lerdo de Tejada cristalizó una vieja lucha de Juárez: restaurar el Senado de la República. Más tarde, tras la oposición armada de Porfirio Díaz contra la reelección lerdista en 1876, nuestro personaje abandona el país y muere en el destierro en 1889. Vamos a platicar con la doctora María Luna Argudín. Ella es de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, y con el maestro Francisco Virges Veloz de la Universidad Panamericana Escuela Libre de Derecho. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Maestros, nació el bicamerismo en México con la Constitución de 1824. ¿Cuál era la pretensión de los constituyentes para que existieran dos cámaras en México? La idea del Senado es una institución romana muy antigua y es el recinto del anciano, del sabio, del
conservador. Y desde la teoría constitucional del momento era precisamente tener una Cámara impulsora, que era la Cámara de Diputados, la Cámara del Cambio, y el Senado era la Cámara revisora y la que le iba a dar estabilidad política al país. Y ese es el sentido básico del bicamerismo, digamos que desde entonces hasta por lo menos la Constitución del 57. Maestro, se buscaba también, había un propósito en materia de representación a través del Senado de la República. Absolutamente. De hecho, al nacer la primera república, República Federal, las divisiones territoriales, tanto a nivel estatal como a nivel federal, lo que se buscaba era que el Senado tuviera representación de las entidades federativas, ¿sí? Y por contra, la Cámara de Diputados, el elemento popular. Entonces, estando en un solo Congreso representadas esas dos vertientes, pues iba a ser un sistema de pesos y contrapesos. Por un lado, una de las cosas que más animó esta teoría constitucional fue que un solo cuerpo no deliberara producto de las pasiones o de la disparidad de trámites, sino que diese la oportunidad a estos dos cuerpos a una deliberación, a una reflexión profunda, libre de pasiones. ¿Por qué se tomó la decisión, ya estoy pensando hacia el constituyente del 57, en borrar al Senado de la República? Hablemos pues del papel que jugaron las dos cámaras en estos primeros años de vida independiente. Sobre todo el constituyente del 57 está reaccionando a la dictadura de Santana. Acaba de salir la dictadura de Santana, aquella famosísima época de los impuestos por el número de ventanas y por el número de gatos que tenía cada familia. Estamos en la Revolución de Ayutla. Digamos. La Revolución de Ayutla, estamos con el Santana Alteza Serenísima. En ese momento el Senado jugó un papel muy importante de apoyo a Santana. Entonces tenemos esta otra parte histórica contra la cual están reaccionando los constituyentes. Recordemos que en esta época, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, los años 30, los 40, sí, empieza a perfilarse la formación de partidos. Hablamos de yorquinos y masones en esa época, y escoceses, y los partidos que empiezan a configurarse. El elemento del Senado se ha asociado mucho, y fue uno de los grandes debates en 1856, al elemento conservador, al elemento aristocrático, al elemento que no tenía realmente una representación del pueblo como la tenían los diputados. ¿Y era así exactamente, maestro? Es decir, ¿no era difícil imaginar a los liberales en el Senado de la República? No fue difícil imaginarlos, hubo algunos. Ya mencionabas por ahí que hubo una facultad que tuvo la Cámara de Diputados de nombrar al tercio, un tercio. Dentro de ese tercio que nombró en alguna época en la Cámara de Diputados, se nombraron algunos diputados, algunos senadores de corte liberal, como fue el caso de Guillermo Prieto. Pero efectivamente estuvo asociado normalmente a personas de perfil conservador. Sobre todo, necesitamos un polo de renovación inmediata. Ese era el argumento más fuerte. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y vamos a regresar justo con este tema que toca la doctora. Y se trata sobre las reflexiones, lo más valioso del debate del constituyente 56-57, sobre por qué sí o no el Senado de la República. Referencia obligada para conocer las razones que llevaron a los constituyentes del 57 a suprimir el Senado es La historia del Congreso Constituyente de 1857, escrita por Francisco Zarco. Una de sus páginas, fechada el 10 de septiembre de 1856, registra el debate sobre el artículo 51 constitucional, que de acuerdo con el proyecto elaborado por la Comisión, depositaba el poder legislativo en una sola asamblea. Los argumentos esgrimidos por los constituyentes Francisco Zarco, Isidoro Olvera, Joaquín García Granados e Ignacio Ramírez son quizás las más representativas de aquel intenso y decisivo debate entre quienes estaban a favor de reimplantar el Senado y los que estaban en contra. Francisco Zarco toma la palabra. Se ha llegado a decir que el Senado es una institución aristocrática. El Senado puede ser republicano y democrático si se deriva del pueblo
Y al plantear en México un sistema representativo, es menester considerar no solo la república y la democracia, sino el sistema federal. Interviene entonces el diputado García Granados. Es también injusto que en virtud del principio federativo se dé representación en el Senado a los estados, excluyendo a los territorios, y para esto no puede haber ninguna razón plausible. El Senado nada representa en una democracia. El diputado Olvera objeta: el Senado es la representación de los intereses federales y de las entidades políticas que constituyen la Unión. Temo que en una sola Cámara se festinen los negocios más graves, cediendo a un momento de alucinación o de entusiasmo. Interviene don Ignacio Ramírez. El Senado, aunque defendido por tan buenos liberales, no es más que un abuso del sistema representativo que embrolla y convierte en laberinto la formación de leyes. Si se instituye el Senado, se adultera el sistema representativo, se ataca a la mayoría, y mientras más ingeniosa sea la combinación, más favorable será para los intereses de las minorías. Pueblos como el nuestro necesitan una marcha expedita y reciben gravísimos males de toda institución conservadora. Así concluía el debate. Se aprobaba el artículo 51 de la Constitución de 1857, que establecía que el poder legislativo quedaba integrado por una sola asamblea. En la Constitución del 57 se consolida el sistema federal, sin embargo se suprime al Senado de la República. Doctor, ayúdenos a entender esto. Los debates en general, fueron muy nutridos, pero los debates, por ejemplo, en contra de que desapareciera el Senado, pues el más importante para mí, y fue vertido por Olvera, no solamente en esa sesión memorable del 15 de junio de 1856, sino también en la del 12 de septiembre, la del 8 de julio, inclusive si nos vamos hasta la del 2 de diciembre. Y básicamente consistía esta argumentación en que una sola Cámara puede obrar demasiado rápido, puede obrar sin el debido fruto de la reflexión, sin la calma de las pasiones, y en ese sentido era mejor que dos cuerpos deliberaran mejor que uno. Uno representando al elemento popular, al pueblo, y el otro representando a la federación como tal, a las entidades federativas. Es el argumento que para mí es más importante. Por contra, la desaparición del Senado también se decidió porque citan el ejemplo cuando murió Vicente Guerrero con el presidente Anastasio Bustamante. El Senado en esa época tuvo un papel fundamental para tomar esta determinación, ¿no? Por contra, también se cita que cuando Iturbide fue llevado a coronarse el 18 de mayo de 1822 y posteriormente fusilado el 19 de julio de 1824 en Padilla, pues fue realmente el Congreso, un solo Congreso a nivel general y a nivel local posteriormente en Tamaulipas, que se decide su ejecución, es decir, llevarlo a lo más alto y luego a lo más bajo. Viene también por contra el papel que tuvo el Senado en la Constitución centralista y sobre todo el papel que tuvo de ser tan apegado a Santana y legitimar la dictadura santanista. Fue uno de los argumentos. También otro de los argumentos, por ejemplo, de Pablo Castellanos, fue que era una institución inservible, inoperante y que costaba mucho dinero al erario. Entonces, como podemos ver, pues hubo una serie de debates que finalmente llegaron al convencimiento en la sesión de 10 de septiembre de 1856 por 48 votos contra 38, que fuese suprimido el Senado. Los que están a favor de que se establezca el Senado dicen es un contrasentido tener un país federal sin una Cámara Federal. A eso iba yo a preguntarle. Entonces, ¿no era un contrasentido pensar en un sistema federal sin Senado de la República? Y la manera en que lo solucionan es muy interesante. Dicen, bueno, no hay un principio federal, ¿cómo lo resolvemos? Entonces lo van a tratar de resolver por dos vías. Una, la vía electoral. Antes teníamos un sistema electoral doblemente indirecto. Es decir, un ciudadano votaba por un elector de distrito, el elector de distrito votaba por uno de partido y finalmente por alguno de los candidatos. Con la Constitución del 57 se hace solo un grado indirecto. Entonces lo que ellos proponen es el ciudadano en sí lleva el principio federal. El argumento es complicado, pero no deja de ser bonito. No basta con ser mexicano para poder votar. Hay que tener además el requisito de vecindad, de dónde se es vecino. Por lo tanto, estamos llevando el principio territorial al Congreso.
Y después inventan otro sistema de origen colonial, más bien lo están retomando, que va a ser el voto por diputaciones. El problema es, si pensamos que en la Cámara de Diputados se organiza el voto y tiene número de representantes por población, entonces los estados más poblados tienen más representantes. Así es. Entonces lo que ellos dicen es, vamos a tener de alguna manera el predominio del Estado de México, en ese momento todavía incluye Guerrero, Hidalgo, el actual Morelos, y el predominio de Jalisco. ¿Qué va a ser Sonora o Chihuahua, que en ese momento están prácticamente despoblados? Entonces vamos a tener el voto de 2 personas contra 20. Entonces inventan el voto por diputaciones. En caso en que se necesita utilizar el principio federal, caso de conflicto entre 2 estados, por ejemplo, entonces toda la representación del estado de Morelos vale 1, toda la de Sonora vale 1. Entonces están tratando de cubrir este sentido de la representación de las entidades en el Congreso a través del voto por diputaciones. Lo que León Guzmán va a arguir es, no nos hagamos pato. Exacto. Podemos hacer muchas combinaciones numéricas. Exacto. Y que sigan ganando los estados centrales. Exactamente. Habría que imaginarse a ese México unicameral, cómo funcionó este país sin el Senado. Con ello regresamos. Desde 1867, Juárez había impulsado reformas a la Constitución del 57 para restaurar el Senado. El 14 de agosto de ese año, una vez reinstalado en la Ciudad de México, tras vencer al imperio, convoca a elecciones para renovar todos los poderes del Estado. En esa convocatoria, Juárez y su ministro Sebastián Lerdo de Tejada dan a conocer su proyecto de reformas a la Constitución para fortalecer al Ejecutivo. Entre las propuestas estaba retomar al sistema bicameral y con ello equilibrar el poder legislativo. Para Juárez era evidente que el Ejecutivo se encontraba supeditado al Legislativo, que se apoyaba en fuertes poderes locales que solían oponerse a la toma de medidas nacionales. El intento fracasa. El presidente y su ministro son el blanco de las críticas del Congreso, de algunos gobernadores y de la prensa, que en aquel tiempo gozaba de plena libertad de expresión. Tras la rebelión de la Noria, encabezada por Díaz en 1871, Juárez persiste en su empeño. En la apertura del Congreso, el 1 de abril de 1872, el presidente trata inútilmente de persuadir al legislativo de que la reforma a la Constitución ayudaría a evitar los enfrentamientos entre el poder federal y los estados, pero Juárez morirá sin lograr su empeño. Será su antiguo compañero de lucha, Sebastián Lerdo de Tejada, quien, siendo presidente de la República, anuncia por la ley reglamentaria del 13 de noviembre de 1874 que el poder legislativo de la nación se depositaba en un Congreso General que se dividiría en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. México retorna al bicamerismo tras el decreto del 13 de noviembre de 1874 del entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Solo el proceso histórico nos puede explicar qué tipo de instituciones tenemos. Así es. Y en ese sentido, creo que esa es la gran diferencia entre un jurista y una historiadora. Creo que es muy importante retomar la idea y el papel que tuvo el Congreso en su propia reforma. No fue obra de Juárez ni de Lerdo. Fueron 7 años de discusión en que el verdadero actor es el propio Congreso en cómo se reforma y cómo encuentra nuevos cotos y nuevos equilibrios. Van a ser nuevos equilibrios en muchos sentidos. Restablecer el Senado implica redefinir el federalismo. Así es. Establecer un nuevo eje de cooperación entre la federación y los estados. No se había logrado en todo el siglo. En todo lo que llevaba de vida independiente 3/4 México. partes de siglo. Así es. Poder establecer nuevos equilibrios
y darle por primera vez un espacio a la Federación. En la primera mitad del siglo XIX la Federación no puede mantenerse siquiera a sí mismas, lo decíamos en el corte. Los congresistas no pueden siquiera pagarse el viaje a la Ciudad de México para poder ejercer su función para la cual fueron electos. No importa que sean grandes hacendados, no hay dinero. Pero además tenemos que pensar en un país completamente paralizado económicamente. Lo único que queda a nivel traza económica es la misma que había en el periodo colonial. Lo único que se sigue exportando es grana cochinilla, como en el siglo XVIII. La agricultura es autosuficiente, no hay industria. Hay grandes desigualdades sociales. El comercio está paralizado. Además, se pasó de guerra en guerra, de rebelión en rebelión. ¿Cuál es el desafío para el Congreso? Construir una nación. Que no se había logrado prácticamente desde su nacimiento. Desde el punto de vista jurídico, maestro. Hay que entender por qué el Senado desapareció para los diputados del 57, por qué ganaron. Pues hay que entender que finalmente Santana fue quien acabó con una institución del Senado, que la volvió adicta a sus designios, ¿sí? Por eso es que el gran pecado de la Constitución del 57 es prescindir del Senado. Estaban aterrados de tener un poder ejecutivo que fue demasiado poderoso. No olvidemos que una de las obligaciones que se impusieron al Congreso Constituyente del 56-57 fue la revisión de los actos de la dictadura santanista. No solamente la elaboración de una Constitución, revisión de los actos de la dictadura santanista y de los gobiernos provisionales. Sí, el de Comonfort, etcétera. Y no solo Comonfort, desde Martín Carrera, pasando por por Juan Álvarez, llegando a Comonfort. De hecho, quien pronuncia la Constitución 57 es Comonfort como presidente sustituto. Entonces, en eso reparan las dos cámaras. Ahora, fue efectivamente, como apunta la doctora, pues un replanteamiento de la federación. Y un replanteamiento de la federación sin desconocer los grandes cacicazgos que había a nivel regional. Así es. No había dinero, pero había cacicazgos muy poderosos, cosas con las que Porfirio Díaz lidiaría en su momento. Pero finalmente no se puede entender la consolidación del federalismo sin el restablecimiento del Senado en esta época. Es absolutamente indispensable. Pues yo les agradezco muchísimo, le agradezco a la doctora María Luna Argudín de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, al maestro Francisco Vígers Veloz de la Universidad Panamericana, Escuela Libre de Derecho. Muchísimas gracias. Continuamos, hacemos una pausa, seguimos con nuestra memoria del Congreso. Al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quiera, los sabios de Montera felices nos harán. Sus cisas, viva la libertad, ¿quieres Inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Maldita federata que oprobio nos recuerda, hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales, aquí hay 100 oficiales que habéis de transportar. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus cisas, viva la libertad, ¿quieres Inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Orden, gobierno fuerte y en Holgorio el jesuita y el guardia de garita y el fuero militar. Heroicos vencedores de juegos y portales y aplacan nuestros males, la espada y el cirial. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus cisas, viva la libertad, ¿quieres Inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
En ocio el artesano se oculta por la leva, ya ni al mercado lleva el indio su guacal. Qué horrible el contrabando, cual plaga lo denuncio, pero entre tanto el nuncio repite sin cesar. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. ...1873... comienza con una de las más grandes celebraciones, quizás solo comparable con la apoteótica recepción que se le brindó a don Benito Juárez cuando entró a la capital, una vez que los liberales triunfaron frente al Segundo Imperio en 1867. La esperada y siempre pospuesta inauguración del ferrocarril mexicano. Correspondió al presidente don Sebastián Lerdo de Tejada el honor de encabezar las festividades y realizar el primer viaje en tren desde la Ciudad de México hasta Veracruz el 1 de enero de 1873. En solo 2 días, el presidente y su comitiva estarían en el puerto de Veracruz. El 2 de enero de 1873, a las 8 de la noche, el presidente de la República, don Sebastián Lerdo de Tejada, era recibido con un entusiasmo indescriptible por toda la población jarocha. México había dado un gran paso para entrar a la modernidad del siglo XIX. Una de las grandes aportaciones de Sebastián Lerdo de Tejada fue el restablecimiento del Senado de la República y con ello el retorno a un sistema bicameral. Su salida del país marcará el final de una etapa y el inicio de otra, que tendrá como personaje central a Porfirio Díaz. Pero de ello hablaremos en nuestra próxima cita. Hasta entonces.